Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Hemos estado estas dos últimas semanas, y esta es la tercera, que hemos estado hablando acerca de la gracia de dar con generosidad. A los cristianos podríamos decir que Dios, el Señor, ¿no es cierto?, los anima y los exhorta, en lo que hemos visto, ¿no?, a ofrecerle de nuestro tiempo a Dios Padre para cumplir sus propósitos en esta tierra. Y a la iglesia la exhorta a cumplir con la mayordomía. También Dios nos llama y nos anima, nos exhorta a compartir de nuestros recursos, ¿no? Que demos de nuestros recursos, que demos nuestras ofrendas. El Salmo 24 nos recuerda que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Son muchas las instrucciones claras que hemos recibido de la Escritura, de la Biblia, de ofrecer nuestro tiempo, de ofrecer nuestros recursos para llevar a cabo los propósitos y la misión de Dios. Dios nos ama y ha provisto entonces un camino para que tengamos una relación estable con Él, una relación amorosa con Él, ¿no?, como sus hijos, hoy y siempre. Y debido a esto, entonces, debido a que el Señor ha provisto de este camino, nosotros le debemos, ¿no es cierto?, o le entregamos, le ofrendamos, le damos lo que justamente le pertenece a Él como un acto de adoración. En el Nuevo Testamento podemos ver la evidencia de la generosidad de la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿no? En muchas circunstancias hay mucho de qué hablar ahí sobre la generosidad de las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, Pablo animó a los creyentes de Corinto a enviarles una ofrenda a sus hermanos, a los hermanos en la fe que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Podemos leer acerca de ello en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Esta es la causa por la cual Pablo está recaudando dinero, lo que vemos ahí en esos capítulos, ¿no es cierto? La causa es que la iglesia en Jerusalén estaba en necesidades y había mucha gente pobre. Los cristianos en Jerusalén estaban pasando un mal momento económico, financiero, ¿no? Por diferentes razones. Pudo ser que los propios judíos en Jerusalén pudieron haber aislado a los cristianos judíos, ¿no?, del sistema de ayuda, de la colecta económico. Esta era una forma que sabemos por evidencia externa, era una forma de persecución que pudieron haber tenido que soportar los primeros cristianos de sus propios hermanos judíos, ¿no? También sabemos por lo que nos narra Hechos en el capítulo 11, verso 28, y también sobre lo que nos cuenta el historiador Josefo, que hubo una hambruna, ¿no?, una hambruna en Judea entre los años 44 y 50 por allá, ¿no? Y eso también pudo haber sido parte entonces de la causa de la pobreza, de la gran necesidad que había entre los cristianos en Jerusalén. Así que Pablo, debido a esto, ¿no es cierto?, impulsado como apóstol del Señor, vio una necesidad, coordinó y facilitó la ayuda para estos hermanos. Romanos 15, 26 nos relata lo que muchos hicieron en ese entonces. Leámoslo, Romanos 15, 26, 27. Dice Romanos 15, 26, 27. 26, 27. Dice así: ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales, ¿verdad? Pablo entonces nos habla un poco de esta necesidad. Pablo coordinó y facilitó esta colecta, esta ayuda, esta ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una colecta, ¿no es cierto?, para los hermanos pobres con necesidades en Jerusalén. Y dice que lo hicieron de buena voluntad, nos dice Pablo en Romanos, ¿no? Podrías tal vez pensar que los que dan, los que ofrendan, muchas veces se piensa incluso culturalmente así, ¿no? Los que más dan o los que más ofrendan son los que más tienen.
Podríamos pensar, aquel que no sabe, que los de Macedonia y los de Acaya vivían en tiempos económicos estables o normales, ¿no es cierto?, robustos, y tal vez tenían recursos, tenían ahorro, tenían dinero para poder gastar y dar la limosna, ¿no? Pero no era así. Pablo diría más adelante en 2 Corintios que a pesar de su extrema pobreza, dice el verso 2 de 2 Corintios 8, a pesar de su extrema pobreza, ¿no? Dice que abundaron en la rica generosidad. Ellos estaban experimentando la pobreza, las necesidades también, la escasez de recursos, también la estaban experimentando. Pero aún así dieron, ¿no es cierto?, a aquellos que estaban en necesidad. Siempre va a haber personas o situaciones, circunstancias de necesidad más allá de las que tenemos nosotros. Siempre habrá gente con más necesidad que la que podemos tener nosotros. La gente que tiene poco en cuanto a recursos tiende a dar más de sus recursos. Eso incluso siempre lo hemos visto así, siempre así. Es más despojada de sus cosas, ¿no? Los macedonios lo hicieron. Ellos se despojaron, eran pobres, pero tendieron a dar más recursos, ¿no? Al contrario, la iglesia de Corintios no hizo lo mismo. Por eso Pablo tiene que lanzarle un reto, un desafío, exhortarlo a que den, ¿no?, a que ofrenden por la causa, ¿no? Y veamos entonces lo que nos dice el texto bíblico. Veamos cómo Pablo lo exhorta, lo que Pablo dice en 2 Corintios 8, del 1 al 9. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2 Corintios, lo que acabamos de leer o de escuchar, nos cuenta la historia de los macedonios como un ejemplo, ¿no? Versos 1 al 5 nos hablan, ¿no es cierto?, de la iglesia en Macedonia, y que en medio de pruebas difíciles, ¿no?, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Nos cuenta Pablo y le está contando a los de Corintios, ¿no?, cómo está la situación en Macedonia. Luego también dice, ¿no?, que Tito va a facilitar el hecho de que den. Es planificada, es coordinada, ¿no? El verso 6 y el verso 16 nos orientan en eso, ¿no? El verso 16 dice: gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo y por ustedes. Y el 6 nos dice, de modo que rogamos a Tito que llegara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Entonces vemos la historia de los macedonios y vemos aquí, ¿no es cierto?, a Pablo que le dice a Tito, que ocupa a Tito, mejor dicho, para facilitar, para orientar, para ayudar, para recoger aquella ofrenda que está planificada, ¿no? Les exhorta a los corintios a sobresalir, no solo en fe, no solo en la palabra, en conocimiento, en dedicación a la obra, en su amor hacia ellos, ¿no es cierto?, hacia los demás, sino que también los exhorta en algo que tal vez los corintios estaban un poco bajos, un poco flojitos, ¿no?, que era en la gracia de dar, ¿no? Está hablando acerca de dar a la iglesia que estaba pasando necesidad en Jerusalén, lo que dice el verso
El verso 7, pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia nosotros, dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Los hermanos corintios tenían muchas cosas fieles, eran grandes hermanos, pero tenían algunas cosas que en falta o que les faltaba, ¿no es cierto?, tener mayor maduración, y una era esta, ¿no? El versículo 8 dice que su ofrenda es una prueba de amor genuino, y para nosotros también nuestras ofrendas son una prueba de amor, ¿verdad? Y finalmente Pablo, ¿no es cierto?, les recuerda que ellos habían prometido dar un año antes y que ahora tenían que terminar lo que habían comenzado. El verso 10 dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo, ¿no? Pablo les recuerda que ellos habían adquirido este compromiso de corazón, que habían querido hacerlo, pero no lo estaban haciendo. Entonces les recuerda que ellos se comprometieron a participar en esta ofrenda. Y el Señor nos hace lo mismo. Nosotros tenemos compromiso con Dios, hemos hecho compromiso, y Dios hoy día también nos llama a participar de aquello, a pesar de la situación, a pesar de que no podemos hacerlo físicamente y pasar adelante y echar nuestras ofrendas, ¿no es cierto?, a la canasta de las ofrendas. Pero hoy día podemos hacerlo de otras maneras, telemáticamente, es más fácil también para muchos. Los corintios, hermanos, tenían dinero, no había un problema de recursos o de finanzas en Corintios. Ellos tenían dinero, tenían recursos, simplemente no los habían compartido, no los estaban compartiendo, no estaban compartiendo de las bendiciones que Dios les estaba dando materialmente. Al contrario, los macedonios tenían pobreza extrema, decía el texto, como lo vimos, ¿no? Tenían pocos recursos, poco dinero. Y compartieron lo que tenían, de lo poco compartieron, ¿no? Es como el ejemplo de la viuda pobre. Así que preguntas o reflexiones que podemos hacernos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos grupos, entre los de Corinto y los de Macedonia? ¿Y cuál es la diferencia entre grupos similares en la iglesia de hoy? Y Pablo señala la clave que hizo que su campaña de la colecta tuviera éxito. Y la clave está en 2 Corintios 8:9, el verso 9, dice así: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Este pasaje, este versículo, estaba en el corazón de los macedonios. Probablemente le faltaba madurarlo en el corazón de los corintios, ¿no? Los problemas con el dinero en las iglesias rara vez son problemas financieros. Rara vez son problemas financieros. Normalmente el problema de las ofrendas o la situación financiera de la iglesia son problemas espirituales, como lo vemos en esta palabra, ¿no? El donar de nuestros recursos ocurre libremente cuando vemos a Jesús y su sacrificio, lo que nos dice el verso 9. Por eso Pablo no propone este hecho de dar a la iglesia de Corintios como una orden, ¿no? Dice el verso 8, dice, no es que esté dándole orden, es voluntario, ¿no? Por eso Pablo dice después en 2 Corintios 9:7, si quieren acompañarme, dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, sino por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Él se conforma, Pablo, con enseñar a los corintios, a nosotros, a Cristo, ¿no? Y dejar que Cristo eche raíces en las vidas de los corintios, y también dejar que Cristo eche raíces y dé fruto en nosotros, ¿no? Cuando Cristo echa raíces en los corintios, cuando Cristo echa raíces en la iglesia en Providencia, cuando Cristo echa raíces en ti, en mí, ¿no es cierto? Eso produce el dar con alegría. La gracia de Jesús entonces es la razón de nuestra generosidad, hermanos, al día de hoy, y siempre ha sido así, ¿no? La gracia, el sacrificio, el regalo, la ofrenda que fue Jesús, ¿no es cierto? Es la razón de por qué nosotros debemos demostrar nuestra generosidad. Esta es la diferencia, tal vez, entre las iglesias tacañas y las iglesias generosas. Esta es la diferencia que podemos ver a lo mejor, o que Pablo vio en un principio y necesitó exhortar a la iglesia de Corintio en diferencia a lo que pasaba con los macedonios, ¿no? Las iglesias generosas creen lo que Pablo enseña, que
el verso que acabamos de leer, ¿no? El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Lo dice 2 Corintios 9:6. Las iglesias generosas creen esto de corazón. Así que la pregunta para nuestra reflexión el día de hoy es: ¿qué tipo de cosecha quieres en tu vida? Pablo no está diciendo que cuanto más des, ¿no es cierto? Pablo no está animando, no está exhortando, nos está diciendo que cuanto más des de tus recursos, de tus finanzas, más finanzas recibirás. ¿Lo crees? Él está diciendo que a medida que aprendas a dar, a medida que aprendamos a dar, Dios te dará todo lo que necesites. Tal vez no todo lo que quieras, pero sí todo lo que necesites. El Señor abundará en bendiciones para cada uno de nosotros, en la medida que nosotros nos despojemos y seamos generosos con sus planes, con su misión, con su iglesia. Así que, si quieres que se desarrolle en ti, en nosotros, en la iglesia, un espíritu generoso, Pablo nos muestra, ¿no?, cómo puede suceder esto. Primero, debemos mantener los ojos fijos en Jesús, hermano. Fijarnos en Jesús, ¿verdad? No debemos dar como por compulsión o por coacción o porque me lo piden, sino que darás o daremos porque tu vida se centra en Cristo. Nuestro principal objetivo, nuestra mirada, nuestro corazón está centrado, enfocado en nuestro Señor Jesucristo, y por eso damos, ¿no es cierto? Él dejó las riquezas del cielo y se hizo pobre, leíamos recién el texto, para que tú y yo podamos disfrutar de las riquezas que hay en el cielo. Pablo dice en Efesios 1:7 que Dios en su misericordia nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Nos exaltó junto con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros el Señor Jesucristo. Cuando veas lo que ha sido dado por medio de Cristo, querrás dar. Y esa es la invitación hoy día. Que miremos, que pensemos lo que el Señor Jesucristo ha dado, ¿verdad? Lo que Dios ha dado a través de Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Él se dio, Él se ofrendó, Él se donó. Y cuando entendemos eso, entonces nosotros nos despojamos y queremos dar. Y queremos entregar, ¿no es cierto? Así que, hermanos, lo que podemos decir como conclusión es que pon a Dios primero en cuanto al uso del dinero y en cuanto al dar. Fijemos nuestra meta en Dios. Dejemos que Él también alcance nuestros bolsillos. Deja que Cristo sea tu ejemplo, como Pablo lo está diciendo a los corintios, ¿no? Y lo otro, hermano, es que ten un espíritu alegre, un espíritu de generosidad, ¿no? Que tu espíritu sea de alegría, que tu espíritu sea de generosidad. Así que, hermanos, nuestra congregación aquí en Providencia siempre ha sobresalido en todo. En fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación. También ha sobresalido en su amor hacia el prójimo, hacia los otros hermanos. Por eso hoy más que antes el Señor nos pide también que procuremos también sobresalir en esta gracia de dar. Oremos. Padre amado, Padre nuestro, Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, por exhortarnos, Señor. Ayúdanos a estimularnos a la generosidad, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a ser como los de Macedonia, Señor, a tener nuestros corazones, Señor, a poder dar, Señor, espontáneamente, así como tanto como podamos, libremente, Señor, y podamos dar aún más de lo que podamos dar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé un espíritu de ruego, de insistencia, de que tengamos ánimo y ganas, Señor, de aportar, de ofrendar, Señor, de la manera que cada uno pueda, Señor, ¿verdad? Padre querido, ayúdanos a entregarnos a nosotros mismos primero y después, Señor, entregar de nosotros para tu voluntad, para llevar tus propósitos, Señor. Te pido, Señor, que podamos hacer esto, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayude a cosechar en abundancia, Señor, para poder, Señor,
hacer esto, Señor, para que podamos cosechar en abundancia, Señor. Ayúdanos a sembrar, a dar con generosidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar según lo que tú mismo nos hayas prosperado, según lo que tú mismo nos hayas decidido en nuestro corazón, pero no de mala gana, Señor, sino que con alegría, Señor, en el corazón, porque tú amas al dador alegre, Padre querido. Gracias, Señor, te damos por lo que tú haces por nosotros, y danos sabiduría y entendimiento siempre para poder salir y poder ser mejores en esta gracia de dar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.